Ya, espérate un poquitito. Si hay algo que rescatar de estos dos experimentos son la siguiente idea. Uno, que es posible, digamos, a partir de organismos unicelulares, ¿no es cierto?, generar dinámicas poblacionales de especies en competencia, ¿ya? Y ver el resultado, ¿no es cierto?, de la competencia. Estos resultados muestran, digamos, que existen dos destinos posibles para dos especies en competencia. Una es la extinción, la extinción o la exclusión de una especie sobre la otra, y la otra es la coexistencia. Exclusión y coexistencia. El tercer aporte que hacen estos experimentos es que tenemos un diseño experimental que hay que aplicarlo siempre. Que, bueno, es uno de los aportes que han hecho esto. O sea, en el fondo, fíjense ustedes, esto no lo dije con mucha fuerza, pero creo que es necesario. Uno puede, el contraste, el experimento es evaluar a las especies cuando están solas, ¿no es cierto? Aurelia sola, Caudatum sola, versus cuando están juntas. Entonces, el diseño es la especie sola. Si yo quiero saber cómo le va a Aurelia, tengo que tener la dinámica poblacional de Aurelia creciendo sola y la dinámica poblacional de Aurelia creciendo con el competidor, ¿ya? Entonces, ese es el diseño. El diseño experimental es A, por ejemplo, en este caso es A, cualquier especie, versus A con B. Entonces veo cómo le va a A, la densidad de A, en este caso, N sub A, y después cómo le va a N sub A, acá. Ese es el diseño experimental. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en una curva de crecimiento poblacional, un indicador de la competencia puede ser la capacidad de carga. Entonces, por ejemplo, uno podría preguntarse cuánto se redujo en términos porcentuales la capacidad de carga de la especie de Paramecium aurelia, ¿ya?, cuando está sola versus cuando está con la otra. Entonces uno podría calcular, ¿no es cierto?, un índice, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, 200 menos 150 partido por 200. Ese sería como el cambio porcentual de Aurelia como resultado de la competencia. Este es un índice de competencia. Ahí yo estoy comparando las capacidades de carga, la diferencia y estandarizadas por la condición inicial. Entonces, uno podría, por ejemplo, acá preguntarse a cuál le va más mal en la competencia. Pueden coexistir, pero no tiene por qué irle de la misma manera a las dos especies. Entonces, si yo tengo para Caudatum, tengo 200, tengo un K cuando está sola de 200, después tengo acá, por ejemplo, cuando está con la otra tiene 70, voy a ponerle 70, partido por 200. Ese es el índice de competencia. Y esta otra es 130, por ejemplo, vamos a ponerle 130, menos 25, 30, menos 30, partido por 130. Entonces, a la que le va más mal es aquella que se reduce proporcionalmente más. Y parece ser que esta es la que se reduce proporcionalmente más. ¿Se fijan? Entonces, uno tiene el diseño experimental, la especie sola versus la especie con el competidor,
y yo podría utilizar las capacidades de carga, por ejemplo, como por ejemplo podría ser otro vector, pero una densidad poblacional, y podría usar un índice para ver la reducción en términos proporcionales de la especie, de una especie versus la otra. Entonces aquí uno ve al tiro que esta es, ¿cuánto es? 200 menos 70 es 130 partido por 200. Y esto es 130, es 100 partido por 130. O sea, pueden coexistir, pero a esta le va más mal en la competencia. Se reduce proporcionalmente más que la otra. ¿Se fijan? Entonces aquí yo ya tengo una métrica que me permitiría a mí tener, si yo tengo la dinámica de las poblaciones, podría comparar en la capacidad de carga, por ejemplo, cuál es la reducción de las correspondientes capacidades de carga. Y yo podría saber entonces, en este caso, por ejemplo, que esta especie se reduce casi un 80%, y esta se reduce menos, 130 partido por 200, no sé cuánto es. 65. No sé si queda claro. Sí. Perfecto. Sí. Me contestaron todos. Sí. Yo supongo que si no me contestan es que me entendieron. Pero ahora la pregunta es esta. Esto está hecho en laboratorio, en condiciones absolutamente controladas, que probablemente no guardan ninguna relación con la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajo la competencia interespecífica fuera del laboratorio? En condiciones naturales. ¿Qué es lo que a mí me interesa? O sea, a mí me interesa ver si hay competencia en la naturaleza. No en un par de tubos de ensayo que yo estoy forzando a las especies a competir. ¿Ya? Entonces, aquí, digamos, tengo yo dos aproximaciones, pero esto es interesante de dos maneras, porque los experimentos de laboratorio versus los experimentos de campo. Aquí hay que hacer experimentos en la naturaleza, experimentos de campo. En el campo. Entonces acá yo tengo todo el control de variables, ¿se fijan? Tengo todo el control, pero no tengo, pero no tiene un bajo realismo, no es realista. Entonces tengo que ir a la naturaleza a ver cómo hacer experimentos. Y aquí les voy a mostrar un caso muy interesante, que yo diría que el primer experimento que se hizo de competencia, que es un experimento en el intermareal rocoso en Escocia, con dos especies de picorocos, el Balanus y Tamalus. Estos animalitos viven en las rocas. Esto seguramente ustedes lo deben haber visto. Están en la orilla del mar. Ustedes van caminando, si se suben a una roca les van a doler los pies, porque estos animalitos son duros, son calcáreos. ¿Ya? Se comen. Bueno, los más grandes se comen, pero estos chiquititos no. Los picorocos hay unos grandotes que se comen, pero estos, entre paréntesis, para solamente historia natural, los balanos y los tamalos, los picorocos, son parientes de las jaivas. Son crustáceos. Son parientes de la jaiba, de los langostinos. Estos son parientes, son crustáceos. Pero estos son crustáceos sésiles. Entonces, por ejemplo, estos animales son interesantes porque pasan gran parte de su vida en el plancton. O sea, flotando. O sea, no gran parte, vamos a decir. Entonces ellos son larvitas pequeñitas que están en el agua, ¿no es cierto?
y se mueven de un lado para otro y las corrientes los llevan y los arrastran miles de kilómetros, pero de repente alcanzan un cierto tamaño y ¡pum! Caen al suelo, caen al sustrato. Y si encuentran una piedra o una roca, se asientan. Y esto es lo que uno ve. Lo que uno ve es la fase adulta. En la fase adulta son sésiles. Sésiles en la fase adulta. Pero en las fases larvales son planctónicos. Están flotando en el mar, en el agua. Entonces, lo que yo tengo acá es un montón de larvas que en algún momento empezaron a caer acá. Y empezaron a instalarse en este gradiente que es muy interesante, fíjense. Esto es lo que ocurre prácticamente en todas partes del mundo. El intermareal, o sea, esta delgada capa, zona de la orilla del mar, es muy interesante porque es una banda que está definido por la baja marea, las más bajas mareas y las más altas mareas. Entonces, aquí hay una zona, ¿no es cierto? A medida que yo subo hacia arriba, esta zona es cada vez más seca. Por ejemplo, en esta zona es húmedo solo unos pocos días al mes, cuando se produce la más alta marea. ¿Ya? Estas son las zonas de las más altas mareas, el color café. Y esta es la zona de las mareas normales. En la baja y sube, ¿no es cierto? No sé si ustedes se dan cuenta que las mareas, la marea alta y la marea baja se producen 2 veces en el día. Entonces, en la noche, en algún momento dicen, la marea subió. Bueno, el agua llegó hasta acá. Pero algunas veces el agua llega hasta acá. Entonces, estos bichos que están acá, el balanus, viven si este fuera un gradiente ambiental, viven en la parte húmeda del gradiente. Balanus y Tamalu vive en la parte seca del gradiente, la parte más alta. Entonces, con él, que era un tipo muy brillante, él dijo, aquí hay un patrón de distribución en que tal vez la competencia es la que genera esta segregación. Él se dio cuenta que había una segregación espacial en la distribución de Tamalus versus Balanus. ¿Ya? Entonces él dijo, hipótesis 1, competencia. Pero hay una hipótesis alternativa. Es posible que, independientemente de la competencia, cada uno esté especializado en este lugar. O sea, especialización fisiológica. Que está dada por la fisiología. Entonces, esta especie solo puede vivir acá y esta especie solo puede vivir acá y la competencia no tiene nada que ver. Entonces, él formuló estas 2 hipótesis. Esto está publicado en American Naturalist. Es un experimento, es el primer experimento de campo que se hizo en ecología. Es la primera vez que se atrevió a alguien a ir a terreno y pensar en cómo probar la hipótesis de la competencia y la hipótesis alternativa de la especialización fisiológica. No sé si me entienden. O sea, esta especie está acá arriba porque no puede estar más abajo porque esta otra especie ocupó este espacio. Si esto fuera así, sería competencia. Ahora, esta especie está acá porque está especializada a vivir en esta zona, independientemente de la otra. Entonces son como hipótesis alternativas. Entonces, la pregunta que él dijo, ¿cómo puedo poner a prueba experimentalmente esta hipótesis? Recuerden ustedes que siempre en ciencia uno va recogiendo la tradición ecológica de las personas que te precedieron. O sea,
Ellos probablemente ya habían leído a Lotka, a Gauss, y habían visto los experimentos, o sea, había visto los experimentos de laboratorio, había visto los experimentos de campo, las observaciones que había hecho Darwin. Son personas que tienen una tremenda formación. Entonces él dijo acá, ¿cómo puedo hacer un experimento que me permita a mí poner a prueba estas dos hipótesis? El recurso, eso es otro dato que necesitan ustedes. El recurso es el espacio. No el alimento, porque estos animalitos tienen unos pelitos y abren la boquita, sacan unos pelitos para afuera y empiezan a filtrar el agua. Y todas las partículas que puedan ser bichos, otros animales más pequeñitos o restos de plantas, de animales, pasan y ellos los filtran y eso les sirve de alimento. Estos son filtradores. Y créanme que las cosas que están estas partículas que están en el agua no son limitantes, pero sí el espacio. El espacio es limitante. O sea, cuando uno usa el espacio, el otro no lo usa. No puede usarlo. Porque está ocupado. Entonces, yo no sé si se le ocurre a usted qué experimento podríamos hacer acá. ¿Qué se le ocurre? Yo quiero ver si hay competencia, quiero ver el efecto que tiene uno sobre otro, quiero ver el efecto que tiene este sobre este y este otro sobre este otro, en relación al uso del espacio. Yo creo que, por ejemplo, en un espacio dado, donde haya ambos picorocos, sacar los balanus, por ejemplo. Sacar los balanus no te vayas de aquí. Estamos en el intermareal. Este es un experimento de campo. Él va a hacer un experimento de campo. Él no va a llevar esto a un laboratorio. No. Me refiero de esa zona. Ya. Retira, limpia los balanus. Ya. Y ve si los tamalus bajan. Ya. ¿Y después qué otra cosa? Y después, ya no me... Hace lo mismo con tamalus, po. Claro. Saca tamalus y ve si los balanus suben. Eso. Un 7, un 10. Ya. Ok. Un punto base, Ronnie, un punto base. Entonces, ahí está la hipótesis. Estas son la segregación espacial, espectacular la segregación. Entonces, lo que tú dices es lo que dijo justamente Connell. Voy a remover Balanus y voy a ver si Tamalus puede ocupar este espacio, ¿no es cierto? Si lo puede ocupar, significa que Balanus está impidiendo que lo ocupara, ¿no es cierto? Y al revés, lo mismo. Saco Tamalus y me pregunto si Balanus puede subir y colonizar ese espacio que yo removí. Entonces aquí está la hipótesis: diferentes tolerancias a la sequía y competencia por espacio. Remoción de Balanus, ese fue el experimento. Exactamente fue ese el experimento. Él con una palita, ¿no es cierto?, sacó y dejó el sustrato limpiecito acá. Entonces él dice, si yo remuevo Balanus y Tamalus coloniza, significa que es la competencia. Si no lo coloniza, significa que esta especie no puede, porque su nicho fundamental está acá. ¿Me entiendes? Entonces, con este experimento, él ponía a prueba las dos hipótesis. Si Tamalus coloniza el lugar donde Balanus fue removido, significa que Balanus estaba compitiendo con Tamalus. Si no lo coloniza, significa que Tamalus no puede vivir acá. No puede hacerlo. Veamos qué pasó. Efectivamente, Tamalus invade. Y aquí están los Tamalus chiquititos que estaban en... Esto no significa que estos bichos se vayan a mover, porque estos están estáticos.
pero sus larvas andan dando vuelta por el agua. Entonces, pum, detectaron, entre comillas, digamos, el espacio abierto y empezaron a crecer. Entonces, Valanus impide que Tamalus colonice este espacio por competencia por el espacio. Remoción de Tamalus. No hubo invasión de Valanus. Entonces aquí hay una cosa interesante porque Valanus compite con Tamalus, ¿cómo se escribe? Ya no importa, Tamalus. En el espacio de Valanus. Acá. Pero Valanus no compite con Tamalus en esta zona porque Valanus es incapaz de establecerse acá. Y piensen ustedes que esto es lo más seco y esto es lo más húmedo. Estamos en un gradiente de humedad. Seco, húmedo. Entonces, ahí están los resultados, exactamente lo mismo que estamos conversando. Y esto nosotros lo podríamos mirar. Tamalus lo que nosotros vemos de Tamalus es un nicho realizado. Está acá. Pero podría ocupar más. Pero Valanus le impide esta especie se restringe, ¿no es cierto?, a ocupar este espacio. Cuando yo lo saco, me doy cuenta que Tamalus puede vivir acá. Pero Valanus no está compitiendo, no está ocupando, no está ausente acá porque esté Tamalus, sino que porque no puede vivir en una zona tan seca. Entonces aquí es interesante porque la competencia se va a dar dependiendo de la condición ambiental. Cuando el ambiente es muy seco, son las restricciones fisiológicas las que impiden que se establezca. Es un nicho fundamental. El nicho fundamental de esta especie está acá. La competencia se da cuando las condiciones ambientales son más favorables para ambas especies. ¿No es cierto? Entonces, lo que yo veo acá, lo que yo veo aquí, en esta zona, yo estoy viendo el resultado de una competencia que se dio acá, ¿no es cierto? Valanus impedía que crezcan, probablemente las larvas crecen más rápido, no tengo idea, ahí hay que entrar a picar cuál es el mecanismo más fuerte, digamos, crecen más rápido, inhiben, capaz que tienen hasta sustancias químicas ahí. Créanme que los seres vivos son súper creativos para tener una increíble cantidad de mecanismos para excluir a otros, ¿ya? Pero lo que es cierto es que Valanus es más eficiente en usar el espacio acá. Y acá, esta es más eficiente. Entonces Tamalus tiene un nicho más amplio porque podría vivir acá, pero no lo puede hacer. Pero Valanus no puede vivir acá. Independientemente de lo que pase, esta especie está restringida a la parte más húmeda del gradiente ambiental. Entonces, la distribución que yo observo acá, Valanus está acá y no acá por restricciones fisiológicas. O sea, su nicho fundamental está aquí. Pero Tamalus, su nicho fundamental está acá. Está acá. Pero no lo puede ocupar porque Valanus es más eficiente en usar este espacio. ¿Se entiende, no? Sí. Piensen ustedes que esto es el resultado de un proceso. Entonces, en tiempo cero, ¿qué es lo que había? Había una roca pelada, ¿ya?, que está en un gradiente ambiental. En tiempo 1
Llegan las larvitas acá, las larvitas están acá flotando y empiezan a caer. Y empiezan a crecer. Resulta que en esta parte Balanus es más eficiente y forma esta estructura. Y la otra, ¿no es cierto? Le vamos a poner aquí estrellitas. Solamente puede crecer acá. Porque esta especie no, interesante, no podemos, lo que hizo el experimento de este caballero fue que logró dilucidar dos hipótesis alternativas. Y eso, digamos, le da una tremenda potencia a los estudios de campo. O sea, aun cuando yo sé que existe una tremenda complejidad en la naturaleza, yo puedo diseñar procedimientos experimentales para poner a prueba hipótesis. No sé si les queda claro esto. ¿Sí? Porque en el fondo, Súper. esta clase también es para mostrarle un poquito cómo pensamos los ecólogos. Estos son experimentos de campo. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es ceteris paribus, o sea, lo que yo voy a hacer es la condición ceteris paribus. Voy a pelar esto un poquitito y voy a dejar todo lo demás constante. Eso es lo que se llama la condición ceteris paribus. O como dicen los gringos, everything else equal. Yo solo remuevo y dejo todo igual. Entonces, tengo el experimento brillantemente diseñado. La verdad es que este es un experimento espectacular que hizo este caballero. Ya. Ahí está. Pero hay otro experimento muy interesante que le agrega más, para meterle más pelo a la sopa nomás. Hay otro experimento de campo que fue publicado en la década del 70 en la revista Science. O sea, en su tiempo fue el experimento de campo. Y esto es interesante además porque estos tipos, la Jim Brown y la Diane Davison, que todavía están vivos y publicando y haciendo locuras, ellos pensaron en competencia entre tipos de organismos completamente diferentes, entre roedores y hormigas. Carlitos Darwin nunca se le habría imaginado que podía haber competencia porque estos organismos son filogenéticamente muy separados. Este es un mamífero y este es un insecto. ¿Ya? De acuerdo a Carlos Darwin, estos bichos no debieran ni siquiera reconocerse, al menos uno predar al otro, pero competir, no, porque son tan distintos, decía él, que no van a competir. Sin embargo, aquí aparece una cosa interesante. Estos tipos pertenecen a lo que se llaman los gremios. Uno puede usar el concepto de gremio. El gremio es una comunidad de especies. El concepto de gremio es un concepto de una comunidad. Es una comunidad, o sea, es un grupo de organismos de distintas especies, pero que están acotados por el recurso compartido. El recurso. Y a pesar de que ratones y hormigas son tan diferentes, ellos comen en el desierto de Chihuahua, allá, por acá en esta zona, ¿no es cierto? Comen semillas. Las semillas son recursos muy importantes en los desiertos. Y hay muchos organismos que se especializan en comer semillas. Entonces los roedores y hormigas eran muy diferentes, pero los roedores y las hormigas comían semillas. Entonces, una primera cosa que hicieron ellos fue estudiar el nicho trófico de los roedores. Y lo que tenemos acá es el tamaño de la semilla en milímetros. El tamaño de la semilla, por acá hay unos Emerson Fittipaldi que iban a quedar enterrados en un poste. En serio, una calle chiquitita y un tipo que es loquísimo. Bueno, acá tenemos el tamaño de la semilla y esta es la frecuencia de uso, que es una medida también del nicho. Entonces, si uno, hay que mirar en detalle cómo lo hicieron, pero ellos fueron capaces de estudiar el ancho,
cuál era el ámbito de consumo de semillas. Estos tipos comían semillas muy pequeñas y semillas muy grandes, pero en distintas proporciones. Y este es el histograma de la distribución del tamaño de las semillas. Es un histograma que representa el nicho trófico. El nicho trófico. Y las hormigas también, uno, si estudia, se da cuenta de que las hormigas comían bastante amplio también, pero preferentemente comían semillas chiquititas, y estas preferentemente comían semillas de tamaño intermedio. Había una sobreposición, ¿se fijan? O sea, están sobreponiéndose en el uso del recurso. Por lo tanto, había buena evidencia para preguntarse si había competencia por semillas. ¿Alguien quiere entrar? Chuta, a ver, voy a mantenerla. Fittipaldi puede decir. ¿Quién será? Luciano. Luciano Fittipaldi. Rugiendo. Ya. Sigo. Yo creo que no vamos a alcanzar a terminar. Pero no importa. Entonces, lo que ellos hicieron fue un experimento. Entonces ellos hicieron el modelo de Gauss. Roedores solos, roedores y hormigas, hormigas solas, roedores y hormigas, y saco roedores y hormigas. Entonces estos gallos generaron un diseño factorial. Y acá está, esta es una foto de los lugares. Estos lugares son inmensos. Esto era 70 metros cuadrados, 70 metros por lado, más o menos. Esta es una fotografía aérea y ahí está el diseño experimental. Entonces lo que ellos hicieron, dijeron, vamos a hacer un diseño factorial, entonces voy a poner, estos van a ser los tratamientos. Hormigas presentes y ausentes y roedores presentes y ausentes. Entonces voy a tener un tratamiento de hormiga con roedor, que es como el control. Voy a tener hormigas y sin hormigas y con roedores, con hormigas y sin roedores, y sin hormigas y roedores. Entonces esto es lo que se llama un diseño factorial 2x2. Entonces se supone que con este diseño experimental yo voy a saber lo que le pasa a los roedores cuando están con las hormigas y lo que le pasa a las hormigas cuando están con los roedores, y además voy a tener un tratamiento de referencia que es sin nada, que me permite a mí saber si las semillas son un recurso limitante. Porque si yo saco ratones y hormigas, lo que debiera pasar acá en el tratamiento sin roedores y sin hormigas es que la cantidad de semillas debiera aumentar espectacularmente porque ya no hay consumo. Entonces este es un experimento muy lindo. Solamente decir que por tratamiento habían 4 réplicas y por lo tanto el número de tratamiento es igual a 16 réplicas. Con 4 tratamientos, 4 réplicas cada uno, entonces tenemos 16 réplicas. Y esto nos lleva a yo no sé si ustedes se acuerdan de estadística, pero ¿se imaginan ustedes qué análisis estadístico se puede hacer aquí? En que yo tengo un diseño experimental factorial de 2x2. ¿Se acuerdan o no? ¿O nunca han estudiado estadística ustedes? No voy a hablar por el diplomado en estadística, estoy hablando del resto. Análisis de ANOVA factorial. Esa es una ANOVA factorial. Un análisis de varianza factorial. 2x2. Entonces, acá están los resultados, está resumido, porque no quise mostrarlo. Créanme que con 4 réplicas es muy poco, pero cáchense el experimento. O sea, era un experimento gigantesco
Entonces, pero lo que tengo acá yo son los números totales. Entonces, lo que yo tengo acá es los tratamientos, roedores removidos, hormigas removidas, roedores y hormigas, y el control. ¿Ya? El control significa que roedor más hormiga. Entonces tengo el diseño de Gauss. Ratones removidos versus ratones con hormigas, hormigas removidas versus hormigas con ratones. Entonces yo, para ver el efecto de las colonias sobre de los roedores sobre las colonias, tengo que ver qué pasa con la densidad de colonias. Estas son la densidad de colonias. Densidad. Entonces lo que es que cuando están los roedores y la hormiga, hay 318 colonias, y cuando saco los roedores, me aumenta a 543. Entonces uno podría aquí saber inmediatamente cuál es el efecto de la competencia, calculando un índice en que yo tengo 318 menos 543 partido por 318. Este es el porcentaje de reducción de la densidad de colonias, ¿no es cierto?, por efecto, ¿no es cierto?, de los roedores. 71%. No sé si les queda claro. ¿Sí? Lo que no me queda claro, el control, ¿cómo lo mides tú los 318 que son? 318 colonias 318 cuando colonias de cuando hormigas. hay ratones y todo. Claro. Ya. O sea, es cosa, ahora, en términos más coloquiales, las colonias de hormigas son fácilmente identificables. Sí, ¿Ya? sí. Y los ratones, ¿cómo se cuentan? Con trampas. Los tipos ponen trampas, unas trampas Sherman, y claro, lo interesante es que estos experimentos tenían que sacar, estaban marcados los ratoncitos, entonces si había algún ratón que se metía para adentro, ellos le pegaban una patada y los sacaban para afuera, para que el experimento no se empezara a ensuciar con llegada de roedores desde otros lados. Entonces aquí había un grupo, un ejército de gente con unas raquetas de tenis tirando ratones para afuera. Bueno, en este tiempo eso no se podría hacer ahora, pero en esos tiempos así lo hicieron. Me consta. Ahora, para ver el efecto de las hormigas sobre los ratones, aquí tengo cuántos ratones hay con hormigas, 122, y cuántos ratones hay sin hormigas. Entonces, de nuevo acá yo tengo 144 menos 122 partido por 122. Entonces ahí tengo yo un índice que me da cuenta de la intensidad de la competencia. Entonces ahí es clarito a cuál le va mejor, a cuál le va peor en la competencia. ¿A los ratones o a las hormigas? Ramiro, solamente para complementar, en el caso de la hormiga es un 70% y en el otro es un 18%. Ya. Entonces, fíjate, las hormigas, ¿no es cierto?, están siendo aplastadas, ¿no es cierto?, en un 70%. Entonces, cuando yo saco el ratón, están siendo muy afectadas. Entonces, cuando yo saco el ratón, las hormigas suben un 70% la densidad. Eso significa entonces que las hormigas estaban más deprimidas que los roedores. Ambos compiten, coexisten, pero las hormigas son más débiles competitivamente que los roedores. Porque los ratones solamente al sacar las hormigas suben un poquitito nomás, un 17%. Entonces, esa es como la forma de que se razona y son los experimentos. Y acá, fíjense ustedes, cuando yo tengo la situación sin roedores y sin hormigas, la cantidad de semillas subió 5 veces. 5 veces. O sea, eso significa que las semillas estaban completamente deprimidas por la presencia de los ratones, o de las hormigas, o de ambos. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, otro ejemplo de cómo se estudia competencia con experimentos de campo.
Hay estadística, hay un diseño experimental y hay índices que uno va inventando sobre la marcha para poder ir integrando los resultados. Ramiro, pero acá también, bueno, tiene que ver un poco el periodo de reproducción de las hormigas. Tal vez se reproducen más rápido o en menos tiempo, digamos, y los ratones necesitan más tiempo. ¿Te fijas? Eso también influye en la cantidad de ratones y hormigas. Pero espérate, claro, lo interesante acá es que la comparación no se hace entre hormigas y ratones. Claro, uno podría decir, claro, una hormiga tiene un ciclo de vida más corto, cada 2 meses se rompen las colonias y se forman 2 colonias, y los roedores se reproducen 2 veces al año o 1 vez al año. Yo no estoy comparando hormigas con ratones. Estoy comparando hormigas con hormigas y ratones con ratones. Entonces, el diseño experimental me estandariza todo eso, porque las diferencias entre colonias y hormigas no son, si bien es cierto, son un elemento que uno tiene que considerar, pero en la comparación de este experimento, yo comparo hormigas con ratones versus hormigas sin ratones. Ratones con hormigas y ratones sin hormigas. ¿Se entiende o no? La comparación es entre organismos equivalentes. Sí. Ya. Eso es muy Profe, importante. Profe, ¿se podría decir? Solamente para volver un poquito acá. Si yo veo esto, si a mí me muestran este gráfico, este gráfico, me lo muestran, yo no puedo decir que hay competencia. No puedo decir que hay competencia porque yo no puedo comparar este con este. Yo debo comparar esto versus esto versus bursaria sola con bursaria con el otro y caudatum solo versus caudatum con el otro. ¿Me entienden? Yo no puedo decir que hay competencia acá porque no he hecho la comparación debida y correcta. Por eso es tan importante el diseño el experimento de Gauss, porque él fue el que propuso que para evaluar competencia yo no tenía que comparar estas dos cosas, o estas dos cosas. Tenía que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, no peras con manzanas. Ya. Vuelvo. Ahora tú me ibas a hacer una pregunta. Sí, le iba a preguntar, profe, si es que el hecho de que la densidad de semilla, la disminución de la densidad de semilla sea la misma en los casos en los que están los dos individuos, o sea, las dos especies, en la que están las especies por separado, también es un argumento a favor de la competencia, porque quiere decir que el consumo de semillas es el mismo. O sea que... Claro, porque las hormigas, claro, la cantidad de semillas se mantiene constante porque lo que los roedores dejan de comer, las hormigas se lo comen. ¿A eso te refieres? Exactamente. Ya, claro. Eso es lo que se llama, digamos, compensación. Hay un recurso que queda libre y las hormigas se lo comen. Por eso tienen este número 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 5 cuando yo saco a todos. Los dos. Ya. O sea, 200 hormigas equivalen a 22 ratones. Es posible, no sé, no he sacado la... O algo por ahí. Es que tampoco importa, está lo mismo, porque yo no hago la comparación entre hormigas y ratones. Uno puede hacer el equivalente. Si a mí me interesara la fisiología, por ejemplo, y quisiera saber, por ejemplo, cuánta energía consumen, ahí tendría yo que hacer un equivalente entre hormigas y ratones. Pero fíjate tú lo que significa una hormiga. No es un individuo de hormiga, es una colonia. Porque Sí.
Porque en el fondo el equivalente a un individuo roedor, el roedor es una colonia de células y la hormiga es una colonia de individuos, pero en ese caso cada individuo es equivalente a una célula. Es como un Claro. superorganismo. ¿Me Exacto. entiendes? Las colonias son como superorganismos. Porque hay división del trabajo y hay un montón de características que lo hacen ser muy especiales. Por eso el vivir en colonia es muy adaptativo, es muy favorable para algunos organismos. Y por eso existe esa forma de vida. Esto ya lo vimos, fíjense ustedes, ya vimos esto. Así que vamos a pasar rápido. Nicho hutchinsoniano, la especie A, la especie B, competencia, ¿no es cierto? La competencia se va a dar entonces en esta zona de sobreposición. Esto es lo que se llama sobreposición de nicho. Esto es teoría, esto es más teórico. Entonces, uno puede medir, hay índices de sobreposición. Hay índices, el índice de Bianca, por ejemplo. Hay varios. Yo puedo calcular el porcentaje de sobreposición de nicho. El índice va, los índices van, a ver, estos índices van entre 0 y 1. Por lo tanto, son variables aleatorias los índices. Y por lo tanto, yo puedo hacer estadística con estas cosas. O sea, yo puedo calcular si este es el índice de Bianca. Yo puedo calcular la distribución de probabilidades del índice. ¿Ya? Y esto es f de i. Esto es una variable aleatoria que puede tener distintos valores dependiendo de los lugares donde yo lo mido, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber competencia acá, sí, solo sí. O sea, se dan dos condiciones. Uno, el recurso sea limitante, y dos, que haya sobreposición de nicho. Para que haya competencia se tienen que dar las dos condiciones. Voy a ponerlo mejor al revés. Que haya sobreposición de nicho, una fuerte sobreposición de nicho, y que los recursos sean limitantes. Para que haya competencia se tienen que dar estas dos condiciones. Si, por ejemplo, los recursos no son limitantes, aunque haya sobreposición de nicho, no va a haber competencia. Porque recuerden ustedes lo que les mostré anteriormente. Si este es el recurso y este es el fitness, yo tengo, si el recurso no es limitante, perdón, si el fitness no cambia, el recurso tiene que ser limitante, tiene que estar acá, en esta zona, para que la disminución del recurso afecte el fitness de una o de las dos simultáneamente. Entonces la pregunta que uno puede hacer, para que haya coexistencia, porque para que coexistan las especies, ¿cuánta sobreposición es tolerable? Porque si, por ejemplo, la sobreposición fuera un 100%, significa que los nichos son idénticos. Y esto es lo que se llama, cuando los nichos son idénticos, empieza a operar el principio de exclusión competitiva. Y el principio de exclusión competitiva me dice que cuando los nichos son idénticos y los recursos son limitantes, entonces una especie va a extinguir a la otra inevitablemente. Pero podría suceder que los nichos no estén tan sobrepuestos y puedan coexistir. Entonces, la pregunta que se hizo Robert MacArthur es ¿cuánto es la sobreposición tolerable?
Obviamente que es una pregunta que no tiene mucho, que es una pregunta teórica. Entonces, lo que hace la competencia en términos de nicho es, esta es la condición T0 y esta es la condición T1. Los tipos segregan sus nichos. La competencia genera segregación o divergencia de nicho para disminuir la zona de sobreposición. ¿Se fijan? Esta es la zona de competencia y lo que ha pasado en el tiempo, pues esto es temporal, es dinámico, los organismos intentan arrancar uno para un lado y el otro para otro. Así, de manera de tener la menor sobreposición de nicho posible. Eso es uno de los planteamientos teóricos que uno espera que ocurra con la competencia interespecífica. Y ahí está, bueno, ahí está el principio de exclusión competitiva, yo ya se los dije, ¿no? Y aquí aparece otro concepto interesante porque nosotros estamos hablando acá de competencia de a pares, ¿no es cierto? A con B. Interacciones binarias. Pero en la naturaleza no existe interacciones binarias. Lo que estoy agregando ahora es un poquito más de realismo. La verdad, si este es el nicho de la especie G, esta especie puede estar interactuando con muchas especies. Está interactuando con la especie A, con la B, con la C, con la D y con la E. Entonces tiene zonas de sobreposición de nicho con un montón de especies. Y lo que le va quedando a la pobre es esto nomás. Entonces, esto es lo que se llama competencia difusa. Es el efecto del conjunto de especies sobre la tasa de crecimiento poblacional de una especie en particular. Entonces, esto es la competencia difusa, es el efecto competitivo de todas las especies competidoras dentro de una comunidad con una especie en particular. Y esto es lo que uno debiera ocurrir en la realidad. ¿No? La competencia no se va a dar de a 2, sino que se va a dar de a 3, de a 4, de a 5 especies. Entonces, esta es una ecuación. Vamos a ver después que con esta ecuación vamos a estudiar los modelos de Loca-Volterra. Pero lo que me dice a mí es la ecuación que representaría el efecto competitivo de un conjunto de especies sobre la especie Y. Entonces, la tasa de crecimiento poblacional de la especie Y es igual a la parte logística, ¿se dan cuenta? Esta es la parte logística del modelo, menos la sumatoria de los efectos competitivos, alfa sub i j son los efectos competitivos per cápita de la especie J sobre la especie I. Entonces, si yo tengo desde I igual a I más 1, va de 1 a J, entonces yo tengo, ¿no es cierto?, la sumatoria de los efectos competitivos, que es la sumatoria de los alfa sub i j por NJ. Si yo tengo alfa i j por NJ, eso es el efecto completo. Este es el efecto per cápita de la especie J sobre la especie I. Si lo multiplico por la densidad de J, tengo el efecto poblacional de la especie J sobre la especie I. Entonces, la competencia difusa sería la sumatoria de los efectos competitivos del conjunto de especies sobre una especie en particular. Y acá, dividido por K sub I, que esto podría moverlo puesto. Realmente se pone acá, así, K sub I. Porque es para todo el sistema. ¿Se fijan? Entonces, y acá vamos a ver después que podemos llegar a una ecuación del equilibrio, pero en el equilibrio entonces, la densidad poblacional de la especie en el equilibrio es en el fondo una pendiente o una constante, que es su capacidad de carga, menos la sumatoria de los efectos competitivos que tienen las especies sobre la especie I. Esta es la suma total de los efectos.
Y esto es lo que se llama competencia difusa. Es complicada la cosa porque ahora ya no tengo una ecuación, tengo J ecuaciones diferenciales de sub 1, de sub 2, de N1 en dt, de N2 en dt, de NJ en dt, y cada una de ellas tiene sus efectos competitivos del resto. Entonces ya tengo un sistema de ecuaciones diferenciales un poquitito más complicado. Y para eso hay que usar, digamos, el jacobiano. Para estudiar los puntos de equilibrio hay que usar el jacobiano. Eso lo vamos a ver con detalle. Ustedes saben más que yo de eso seguramente. O sea, se van a acordar con mucho más. Voy a tener que estudiarlo yo con mucho detalle para poder mostrárselo, pero ustedes seguramente ¿Han oído hablar de jacobiano, entre paréntesis, no? ¿Qué es lo que es el jacobiano? Lo que se ve en cálculo 3, sí, ¿Qué es lo que es? ¿Qué cuerpo, qué estructura matemática es? Es una matriz que tiene Una las matriz. transformaciones. Es una matriz que tiene coeficientes. Entonces, el jacobiano, en este caso, va a ser una matriz de los alfa sub j. Alfa 1, 1 a alfa 1j. Alfa 2, chuta, no sabría, no me acuerdo cuál es me estoy pegando un carril, pero el jacobiano en este caso va a ser los efectos competitivos de las especies sobre el total de los efectos competitivos. Entonces, el jacobiano me permite a mí estudiar los puntos de equilibrio. Esto es cálculo. Esto es cálculo puro. Entonces, échenle una miradita al jacobiano para que me lo expliquen mejor ustedes cuando se los voy a mostrar. Así les voy a mostrar el mono y ustedes me dicen, profe, eso es esto. Pero, profe, ¿es el jacobiano o es el hessiano? No, jacobiano. Ya, porque es que la matriz hessiana hace algo parecido. Ya. No, el jacobiano en el fondo son los efectos per cápita. Acá están los efectos per cápita. Estos componentes alfa sub j están metidos en el jacobiano. Y analizando el jacobiano uno puede saber cuáles son los puntos de equilibrio del sistema. Bueno, el que inventó todo esto es este caballero aquí. Se llama Robert MacArthur. ¿Ya? Que este era un ornitólogo, pero se juntó con Robert May, que era el físico teórico que estudiaba en Inglaterra. Se juntaron los dos, se cayeron súper bien, y de repente Robert May se pasó desde la física teórica a la ecología. Y Robert MacArthur, que también tenía formación matemática, hicieron aportes espectaculares en la ecología teórica. Todo lo que tenga que ver con sistemas dinámicos lo incorporaron este caballero con Robert May. Así que existe un área de la ecología que se llama la ecología matemática. Y hay un journal que se llama Mathematical Ecology. Y si ustedes lo miran, es para caerse de espalda, porque uno no entiende nada. Son puras ecuaciones. Pero los que generaron las bases para el desarrollo de la Mathematical Ecology, la ecología matemática, fueron Robert MacArthur y Robert May. Ellos, los dos, metieron todas estas cuestiones y Richard Lewins metió la teoría de grafos. Y la teoría de grafos se conecta maravillosamente bien con las ecuaciones diferenciales. Así que ahí nosotros nos hemos aprovechado los ecólogos de las matemáticas y de la economía también. Hay harta matemática en ecología, si uno quiere. Así que si alguno quisiera alguna vez, échenle una miradita a los libros que yo le pasé. Si alguno se interesa en algún tema de ecología matemática, chuta, estamos al otro lado. Yo no le pego mucho, pero conozco gente que trabaja en estas cuestiones. ¿Alguna duda hasta este momento?
No. Ah, ya. Aquí hay otro elemento de la teoría de nicho que me permite a mí entender, o sea, lo que pasa en la naturaleza, las especies no se andan excluyendo unas con otras cada rato. Entonces uno sin necesidad de mucha especulación, uno podría preguntarse si es posible, cómo puede coexistir una especie o un par de especies. Si yo estoy mirando, por ejemplo, la especie, aquí yo tengo un montón de nichos de la especie E, F, B, A, C. ¿Ya? Estos son los nichos. Entonces tengo yo acá que E y F están altamente sobrepuestas. ¿Se fijan? Y uno podría decir, chuta, estas dos especies, aquí se va a producir el principio de exclusión competitiva y una de ellas va a excluir a la otra. Pero resulta que en un segundo nicho, acuérdense ustedes que estamos hablando del nicho multivariado, el nicho hiperespacio. Entonces tengo más ejes de nicho. En el segundo nicho, la especie E, ¿no es cierto?, se parece a esta otra especie, está aquí. Y la especie F está acá. En el segundo eje del nicho se sobrepone un poquito. Y cuando yo proyecto en el eje, en el hiperespacio, el nicho de la especie en el eje 1 y en el eje 2, resulta que la especie F está aquí y la especie E está aquí. O sea, la sobreposición del nicho en 2 dimensiones disminuye significativamente. Si yo lo miro de acá, claro, tiene una tremenda sobreposición, ¿no es cierto? Pero si yo lo miro de acá, tiene una baja sobreposición. Ahora, al integrar estos dos ejes en un espacio más multivariado, voy a tener entonces que estas especies, integrando todas las dimensiones del nicho, se sobreponen re poco. Entonces, en la medida que yo tengo más ejes de nicho, más posibilidades de coexistencia hay. Porque podrían competir en un eje, pero en el otro no. Y así, digamos, vamos a poder tener un montón de especies, ¿no es cierto?, segregadas en alguna dimensión del nicho, y eso va a significar, digamos, que en la medida que yo agrego más ejes de nicho, yo voy a aumentar la probabilidad de coexistencia. Sencillamente aplicando el concepto de nicho de Hutchinson. Hutchinson me muestra un nicho multivariado, entonces yo también debo estudiar la competencia en un contexto multivariado. Entonces, en un eje pueden estar compitiendo, pero en el otro no. Y por lo tanto pueden coexistir. El problema es cuáles son los ejes, y eso ya tiene implicancias prácticas interesantes. Probablemente acá está el alimento, acá está el espacio. Entonces pueden estar comiendo lo mismo, pero en espacios diferentes, y por lo tanto pueden coexistir. ¿Saben que vamos a quedar hasta acá? Porque no me quiero meter en otro tema, porque si no vamos a quedar pendientes. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? O sea, no. Los resultados de la tarea nomás, esa es la única. No, pero eso tranquilo. Tranquilo, no he visto nada. Ya. O sea, ok, está bien. No, está claro, está entretenido esta parte. Y entonces después vamos a ver los modelos de Lotka-Volterra, ¿eso es lo que viene? ¿O todavía no? Esos son los modelos de Lotka-Volterra. No, los tenemos que ver. Pero yo necesito darles más elementos conceptuales para que los puedan entender, porque lo más probable es que si yo les paso los modelos de Lotka-Volterra, ustedes van a hacer una resolución de ecuaciones, son 2 sistemas de ecuaciones. Pero ¿cuál es la interpretación ecológica de eso? Eso es lo importante.
Y para eso tengo que entregarle algunos elementos de la ecología, para que podamos integrar, o sea, porque son ecuaciones diferenciales que tienen una estructura matemática de cualquier ecuación diferencial, pero los parámetros que significan, la interpretación topológica, el jacobiano, todas esas cosas vamos a tratar de echarle una miradita. Ya, listo entonces. Ok, profesor. Hasta la próxima. Ya. Oigan, cualquier duda, por favor, me la preguntan nomás, no tengan problemas. Yo no tengo problema en contestar, si incluso los fines de semana yo estoy con el computador prendido. No sé hasta cuándo mi señora me va a aguantar, pero no, ya me aguantó, ya no me puede abandonar. Ya. Ramiro, Listo, muchachos. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. Sí, sabes que en la clase del lunes, El nos lunes. sí, la de modelamiento estocástico, Sí. sí, nos pidieron una presentación para el lunes donde pudiéramos mostrar la aplicación de funciones de probabilidad o de distribución en ecología. Por ejemplo, Ya. la Pero en probabilidad de una ecología variable dado otra variable. Ya. Entonces, a mí me ha costado pillar, no sé si alguno de los compañeros tendrá, o si tú, Ramiro, nos podrías dar una orientación. Chuta, me pillaste. A ver, ¿qué exactamente qué? ¿Aplicar una función de probabilidades? Bivariada, Bivariada. claro. Sí, lo que pasa es que el profe dijo que le hiciéramos harto énfasis a los sucesos condicionantes. Por ejemplo, que dado A ocurra B. Ejemplo Dado así B, claro. es. Entonces, según el profesor, flotan en el aire, ejemplo, pero no sé, no sé qué es lo que es para él flotar en el aire, pero no he encontrado. No sé si tú tienes alguna orientación que podamos tener para buscar con Chuta, mayores. lo que pasa es que bueno, hay fenómenos condicionados, pero en dos dimensiones yo me manejo poco con las probabilidades. Ya, En general yo aprendí funciones de probabilidad en una variable. claro, La normal bivariada la usamos re poco. una, Me metí re poco yo en eso. Pero a ver, ¿qué tú quieres decir? X dado Y dado X, ¿eso? claro. Ya. Chuta, a ver, ¿qué podría ser? A ver, por ejemplo... por ejemplo, la fecundidad dado el tamaño corporal. O sea, la fecundidad puede ser una variable, pero que depende del tamaño corporal. O esa puede ser un ejemplo, pero no sé qué distribución tiene la fecundidad y qué distribución tiene el tamaño corporal. Lo más probable es que el tamaño corporal tiene una distribución normal. ¿Qué otra cosa más se me ocurre? Ya. Pucha, pero es complicado para ustedes porque, por ejemplo, hay fenómenos que el tamaño corporal es un condicionante para muchos parámetros demográficos. La tasa fisiológica, el metabolismo depende del tamaño corporal. La fecundidad depende del tamaño corporal. Ahí hay eventos condicionados. Ya. ¿Qué otro evento condicionado uno podría tener en ecología? Bueno? Deben haber caletas, pero no me acuerdo. A ver. O por último, Ramiro, si nos puede orientar dónde buscarlo en el fondo, si eso es. Exactamente. Dónde, como publicaciones científicas donde se utilice algo de probabilidad en el fondo. Eso es en realidad. Pero vean la clase de estocasticidad que les mostré.
allí hay varios gráficos que muestran condicionalidad, po. Por ejemplo, la fecundidad depende de las precipitaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fecundidad esperada dado un cierto cantidad de agua? ¿Me entienden? Claro. Hay unos gráficos en que muestro yo la cantidad de huevos que producen los pajaritos en función de las precipitaciones. Ahí hay condicionalidad, porque en el fondo la condicionalidad es que yo corrijo por un tamaño, ¿no es cierto? Y comparo, ¿no es cierto? Para un mismo tamaño, ¿cuál es la fecundidad? ¿Cuál es la variación de la fecundidad? Hay otro, a ver... Profe, y si uno toma, por ejemplo, cualquier publicación en el que se haya hecho un análisis estadístico, por ejemplo, con ANOVA, ahí uno igual tiene una cierta condicionalidad dada a otra variable. Por Por supuesto, ejemplo, y dado X, pues en el fondo, el análisis de regresión Eso, regresión. lineal es una función condicionada, pues, y dado X. ¿Cuál es la Porque, distribución de Y dado los datos, un conjunto de datos que yo tengo que pueden ser, digamos, lo que sea? Entonces, tal vez ustedes podrían buscar en análisis de regresión. El análisis de regresión te permite a ti generar la variable Y siempre está condicionada por la variable X. Entonces, por definición, el análisis de regresión es una función de condicionalidad. Perfecto. A ver, ¿qué otra más? No se me ocurre. no, pero ahí con eso hay un montón de aplicaciones, pues, profe, sabiendo que podemos basarlo en que la ANOVA genera condicionalidad de una variable hacia otra. Claro, o sea, por eso te digo, más que la ANOVA, yo diría un modelo lineal. Un modelo lineal, que puede ser regresión, porque la condicional puede ser una variable continua o puede ser una variable discreta. ¿Mm? Una variable aleatoria discreta o una variable aleatoria continua. Entonces, cuando tú trabajas con análisis de varianza, tú tienes categorías, tienes tratamiento 1, 2, 3, pero puedes generar variables continuas, entonces tienes una regresión. Pero tanto regresión como ANOVA forman parte de una familia de modelos que se llama modelos lineales. Entonces yo creo que un ejemplo, busquen modelos de regresión. Regresión entre variables te da una relación de condicionalidad. O sea, de hecho, la esperanza de Y dado X. Así se define la función de regresión, es la esperanza de Y dado X es igual a alfa sub IJ más alfa 1 más alfa 2 X1, etcétera, etcétera. Perfecto. Ya, Ramiro. Chuta, no, si puedo ayudarlos más voy a pensarlo porque me dejaron metido. No está malo un correíto de repente. Ya, pero busquen en el libro de ecología. Ahí está lleno de ejemplos. Su compañero le pega harto, ¿ah? Lo tengo ahí cachadito. A Wilson. Sí, de hecho, si quieren, yo me encargo de buscar los ejemplos de ecología. Por favor. ¿Viste? De hecho, se me había ido que lo habían encargado eso porque le iba a decir que yo me encargaba de esa parte. Pero mira, de hecho, recién me metí a internet y encontré un congreso. Espera, te voy a leer. Dice Congreso Interamericano sobre Medio Ambiente. Y dice aplicación de distribuciones de probabilidades bivariadas en la evaluación de daños ambientales causados por ocurrencia de eventos simultáneos. Entonces, ya encontré uno. Sí, acá yo encontré un paper que se llama Estimación de la densidad de especies de coníferas a partir de variables ambientales. Ya, que ¿viste? en el fondo lo que hace es lo mismo. Ya tenemos 2, falta uno solo. Se acabó. Oye, yo no fui el lunes, no tenía idea que teníamos tarea. Qué bueno que lo dijeron. Pero Rebeca. No sabíamos si no pude ir.
Ya, estáis celebrando el día al completo, te caché ya. Pero tenéis que ver la grabación, por Rebeca, que seguir. Ya pues, Se la voy a ver. Por eso la subió. tampoco caché nada de la prueba que subió el profe la Rebeca. No, está perdida la Rebeca. La perdimos. Perdió la clase más importante del semestre. Exactamente. ya chicos, Ya me voy a poner al día. Por andar haciendo la tarea de ecología, por eso. Eso. ¿Ah? Digamos las cosas como son, Rebeca. Ah, Rebeca, por eso Transparentemos. faltaste a clase. Transparentemos, Rebeca. que nos escuche el profe, que nos escuche el profe. No, sí, no le voy a decir nada a Ricardo, Rebeca. No le digan al profe Ricardo, por favor. Ya, nos coordinamos por el WhatsApp, chicos. Ya, Ya. listo. Ya, gracias, vemos. Ramiro. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.